En la década de 1980 ocurrieron una serie de fallecimientos inexplicables entre inmigrantes camboyanos en Estados Unidos. Sus decesos dejaron sin respuesta a médicos y familiares de las víctimas. Estos eventos reales sirvieron de base para crear uno de los asesinos más icónicos del cine de terror. Freddy Krueger, el monstruo que ataca a sus víctimas en sus sueños. Bienvenidos a un nuevo relato, donde la realidad es más perturbadora que la ficción. La historia real detrás de la película Pesadilla en Elm Street. La inspiración de Wes Craven provino de artículos de periódicos que publicó el diario Los Angeles Times a lo largo de 1981. Estos reportaban la extraña muerte de jóvenes inmigrantes procedentes de Camboya, Vietnam y Laos. Estas personas, conocidas como refugiados Hmong, habían escapado de los horrores de la guerra y el genocidio en sus países, buscando refugio en Estados Unidos. En uno de esos artículos del periódico se podía leer: una afección inexplicable está matando a refugiados laosianos a un ritmo extremadamente alto, golpeando a sus víctimas rápidamente y sin previo aviso mientras duermen. Los refugiados traían consigo las secuelas de experiencias traumáticas y a medida que se establecían en su nuevo hogar, algunos comenzaron a sufrir un trastorno. Entre julio de 1977 y octubre de 1981 se registraron 38 casos y a finales de diciembre de ese año, el informe de mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades había relacionado estas muertes con un fenómeno conocido como síndrome de muerte súbita nocturna inexplicada. Según los informes, algunos jóvenes Hmong comenzaron a experimentar pesadillas extremadamente vívidas y aterradoras. Estas personas, en su mayoría hombres jóvenes y sanos, aseguraban que algo o alguien intentaba hacerles daño mientras dormían, y que si cerraban los ojos para dormir, no despertarían jamás. Esta creencia comenzó a aterrorizar a los inmigrantes Hmong, quienes sentían que una especie de entidad o espíritu vengativo los perseguía. Lo más inquietante fue que algunos de ellos murieron de manera súbita mientras dormían. En muchos casos, los familiares narraban que las víctimas se habían resistido a dormir durante varios días seguidos, temiendo que una fuerza oscura los matara en sus sueños. Sin embargo, al final sucumbían al agotamiento y se dormían, para nunca despertar. Los Hmong tenían la creencia de que los espíritus malignos podían perseguir y atormentar a las personas incluso en su descanso, especialmente si habían huido de sus hogares y no podían realizar los rituales tradicionales necesarios para apaciguar a sus ancestros y espíritus protectores. Se decía que al no poder realizar estos rituales en suelo estadounidense, quedaban expuestos a espíritus o fuerzas que podían causarles la muerte. El fenómeno de estas muertes se llegó a conocer en la comunidad médica, pero en ese momento no había una explicación científica definitiva. Los médicos atribuyeron algunos casos a problemas cardíacos, otros a la combinación del trauma de guerra y al estrés intenso, y el trastorno comenzó a asociarse con el síndrome SUNS, caracterizado por un paro cardíaco repentino sin causa aparente en personas jóvenes y sanas. Wes Craven quedó intrigado y horrorizado al leer sobre estos casos. La idea de morir mientras dormías, sin ninguna razón lógica, y que los propios sueños se convirtieran en el escenario de una lucha mortal contra una presencia sobrenatural le pareció fascinante. Craven tomó estos elementos y los usó para crear el personaje ficticio de Freddy Krueger, un asesino que acecha a sus víctimas en sus sueños y que puede matarlos si mueren dentro de ellos. Freddy es una figura que representa los miedos que no podemos controlar y que nos atacan en nuestro momento más vulnerable. Así como las víctimas Hmong en la vida real, los personajes de la película buscan desesperadamente permanecer despiertos para evitar el enfrentamiento con la entidad, sabiendo que quedarse dormido significa la muerte. La historia real detrás del clásico de terror no solo agrega una capa más de terror a la película, sino que también expone cómo el trauma y las creencias culturales pueden influir en nuestras vidas y crear experiencias que la ciencia no siempre puede explicar. Déjame saber en los comentarios cuál es tu película favorita de la saga Pesadilla en Elm Street y qué te pareció la historia detrás de su creación. Nos vemos en el próximo video aquí en Inspírate con Cine y Arte.